Todo lo que hicieron se les va a pagar. Se está subiendo el agua que va a ahogar. ¿Quién va a defenderlos de la gente ya? Ni un ejército nos va a parar. El consumo de anime a nivel mundial ha aumentado drásticamente en los últimos años, y con ella la cantidad de animes que se producen al año, de los cuales solo unos cientos llegan a dar de qué hablar, y de estos solo unos cuantos logran a volverse algo en verdad diferente o satisfactorio en su desarrollo. Este último es el caso de Parasite de Matsui, y aunque a simple vista se vea como un anime más del montón, cuando decidimos adentrarnos en su historia, encontramos una historia que vale la pena ser contada. Parasite de Matsui es un anime salido a finales de 2014 y que finalizó en marzo de 2015, basado en el manga del mismo nombre escrito por Hitoshi Awaki y publicado en el año de 1988 a 1996. Se encuentra bajo el género de ciencia ficción y suspenso psicológico. Parasite, o Keisei Yusei no Kakuritsu, como es el título original, nos relata una historia complicada de resumir sin llegar a los spoilers, debido a que es un anime muy cambiante a lo largo de su trama, lo que lo lleva a verse muy naturalista dentro de su composición, ya que así como puede llevar una trama, puede cambiar su rumbo drásticamente sin verse forzado, y eso a cierto punto es un enorme logro dentro del anime. La trama se centra en una aparente invasión extraterrestre a lo largo de Japón. Una noche cientos de partículas desconocidas caen a la Tierra. En su interior se encuentran unos pequeños gusanos que buscan apenas salgan de su pequeña cáscara un huésped al cual poseer. Estos héroes buscan albergarse en la mente de su huésped, lo que conllevará a la muerte mental de este para volverlo solo un cascarón sin mente que mantendrá vivo al parásito. Uno de estos seres falla al intentar apoderarse de la mente de un joven llamado Shinichi. Tras una complicada lucha por evitar perder su conciencia, el parásito se alberga en la mano izquierda de Shinichi, la cual formará mente propia y poco a poco se volverá un individuo que coexistirá con Shinichi. Aquí es donde todo se complica, ya que al ser un apoderamiento fallido, los parásitos buscarán eliminarlo. Una lucha por sobrevivir ha comenzado. Con este argumento nos lanza una serie de acontecimientos que nos llevarán a puntos extremos y explorarán el lado más oscuro y ciego del ser humano, el cual depende del cuestionamiento de qué es una emoción y cómo es que nos vemos realmente en este mundo como seres vivos. Pero bueno, vayamos punto por punto en esto, así que propongo que primero hablemos de lo que es los puntos buenos en este anime. Temáticas a tratar. Posiblemente la idea sobre lo que se aboga es que los humanos defendemos que la naturaleza está en equilibrio, cuando realmente decimos eso por ser los depredadores, los que sacan provecho del resto. En el momento en que un nuevo depredador entra en juego para constituir una amenaza, el ser humano vuelve a entrar en el juego de la naturaleza donde se es depredador y presa a la vez. Con esta idea, presentan la ideología central de nuestra especie. Siempre nos encontramos en la cima de la cadena, pero cuando llega algo que nos amenaza sacamos el peor lado de nosotros. Personalmente siento que es un punto bastante fuerte de tomar, ya que como lo llegan a presentar los mismos parásitos dentro del anime, el ser humano no deja de ser un animal, y aunque se jacte de ser un ser que razona, su deseo de supervivencia es mayor al del razonamiento. Incluso este simple argumento nos hace ver en ciertos momentos cómo el verdadero enemigo de la trama es el ser humano y no los parásitos, ya que somos una infestación que se apodera del planeta entero. Prácticamente la trama principal es un juego de visiones, lo cual lo vuelve un anime cambiante. Normalmente en los animes presentan al enemigo como seres despiadados y crueles que disfrutan de hacer daño. Aquí el humano es el reflejo de esto, mientras que los parásitos solo siguen un sistema primario, el sobrevivir a este mundo nuevo como un depredador. Un segundo tema a tratar es prácticamente el manejo de las emociones y cómo altera el orden mental de los personajes. Los parásitos se presentan como seres que carecen por completo de emociones, que los hagan dudar de sus acciones, mientras que el ser humano, al tenerlas, ve a las criaturas como seres primitivos y que solo matan porque sí. Las emociones son presentadas como un intento de sensibilizar y buscar motivo a las acciones del humano.
Este tema es manejado de una manera impresionante, ya que en más de una ocasión nos deja presente en qué tan cierto es el material que se nos lanza. La sociedad necesita sentirse segura entre personas que son potencialmente peligrosas, por lo cual utilizan el hecho de las ideas emocionales como complejo para definir quién es bueno y quién no. Y en más de una ocasión, Migi, el protagonista parásito de la historia, nos presenta esta idea bajo cuestionamientos a los que pone en prueba a Shinichi, lo cual lo pone en determinadas ocasiones a cuestionar su propia humanidad. Los personajes, como es de esperarse en su versión en manga, tienen una imagen muy anticuada para tiempos actuales, por lo cual, dentro del anime, se tomó la decisión de modernizar los personajes sin quitar su esencia y estética original del todo. El resultado, a mi parecer, fue bastante bueno. Los elementos que volvieron queridos por los lectores en las épocas de publicación del manga se encuentran latentes. Las personalidades son bien reflejadas y no se llegan a sentir como simples reciclajes de personajes de otros animes. En pocas palabras, Parasite apuesta a personajes más centrados en lo emocional y lo lógico, en vez de personajes repetitivos que se la pasen mostrando pecho o fanfarroneando de sus grandezas. Ni qué hablar de las lolis. Incluso la dupla protagónica logra dar un encanto peculiar mezclando dos mundos distintos que chocan. Migi es el claro ejemplo de la lógica, y que no tiene espacio para emociones debido a su especie que funciona por puro instinto, mientras que Shinichi es un manojo de nervios que siempre tiene presente la idea de inferioridad ante la amenaza de los parásitos, y claro, los frenos de lo correcto y lo incorrecto según las emociones humanas. La especie de Migi es sin duda lo que más conlleva una mayor cantidad de diseños, y que al igual que en su versión del manga, llegan a ser desde impresionantes transmutaciones de cuerpo, de humanos a armas, hasta llegar a otras que se tornan mucho más perturbadoras y que pueden provocar pesadillas a las personas más sensibles. Si algo debo aplaudirle a Madhouse, que es la casa de animación que tomó el proyecto, es por lo fiel que ha sido el estilo detallado de Parasite en comparación al manga. Los rasgos, los personajes son hechos al mismo estilo, solo con algunos cambios ya mencionados, pero aún así es algo que no siempre se logra con las adaptaciones de manga a anime. El apartado musical siempre es algo de importancia dentro de los animes, más que nada porque sirve como un buen acompañamiento a los acontecimientos que se muestran y que ayudan a que nos sintamos metidos en las emociones necesarias para disfrutarlo, ya dígase los momentos tristes, de furia, etc. Pero Parasite logra algo mucho mayor a eso. En esta ocasión, el apartado musical es un punto fundamental del anime, el cual da un impacto mucho mayor a un simple acompañamiento. Madhouse apostó por usar una mezcla simbiótica que para muchos puede parecer muy dispar una de otra. En algunos momentos nos encontramos con melodías muy tenues o instrumentales a lo clásico, mientras que en otra nos encontramos con cargadísimas tornadas de dubstep o música electrónica bastante intensa. Esto tiene una función, la cual es mostrar la fragilidad de la paz y los personajes dentro del anime, cuando hay tonadas instrumentales delicadas o de corte clásico, mientras que la música electrónica es utilizada para romper esa paz en los momentos más intensos y mostrar la brutalidad y lo frenético que es el comportamiento parásito entre sus cacerías y intentos de eliminar enemigos por su instinto de supervivencia. Incluso el opening y el ending hacen uso de esta función. El opening, Let Me Hurt, del grupo Fear and Loathing Las Vegas, es un tema musical fuerte que nos introduce de una manera intensa junto con la animación de su opening al mundo de los parásitos. Este, debo admitir, es uno de los openings más adictivos y cambiantes con los que me he topado últimamente, sobre todo en su versión full. El ending llamado It's the Right Time de Daiichi Miura es en cambio todo lo opuesto al opening, ya que presenta una música más tranquila y relajante que puede ser interpretada como la calma tras la tormenta de información de cada capítulo, y hasta cierto punto algo que nos relaja tras todo el acontecimiento que hemos visto desarrollarse en cada uno de los capítulos conforme avanza la trama y se intensifica todo. Hay que ser claros respecto a este anime.
No es para personas que no soportan lo sangriento y cosas algo perturbadoras, por lo cual uno de los principales temas de debate que hubo fue el tema de la censura en la animación de Parasite. Por fortuna, nos encontramos con una censura casi nula que nos deja más libertad al contenido original, aunque aún así no está exento el anime de esta. Un claro ejemplo es la mencionada escena del manga donde Migi pregunta respecto a la forma de reproducción humana y modifica su cuerpo para convertirse en un pene, cosa que en pantalla se logra ver sin censura alguna, aunque claro, por pocos momentos. Este es el tipo de censura mejor utilizado que haya visto en mucho tiempo, ya que los momentos con referencias al sexo o violencia son llevadas de una forma peculiar. Unas como la mencionada mano pene son llevadas a una censura de tiempo, lo cual consiste en mostrarlo por un número determinado de segundos y saltar rápido a un plano que continúe todo sin sentirse forzado. Lo mismo ocurre con las mutaciones de los cuerpos que usan los parásitos para sobrevivir. Ninguna de estas transformaciones se encuentra censurada a pesar de que son muy explícitas. Y bien, estos son los puntos más positivos que tiene el anime, pero obviamente no es un anime perfecto y tiene unos puntos bastante malos, los cuales trataré ahora. El romance. Si bien este es un error que viene desde las mismas páginas de su manga, el romance en Parasite se siente hasta ciertos puntos muy sobrepuesto, y más como un argumento relleno para dar tiempo a que ocurran cosas que ayuden al argumento principal. La presentación de Kana y Murano como los intereses amorosos nos dan una idea base de dónde puede ir a tomar forma esta parte de la historia. Lamentablemente se nota una salida un tanto más favoritista por parte del creador a uno de estos personajes que nos lleva a sospechar en momentos que ocurrirá. Mientras que la personalidad de Kana es sumamente curiosa y que llega a tornarse en ocasiones un tanto como un personaje acechador, llega a tener un punto importante en el cual el mismo Migi llega a mencionar durante el anime respecto a una habilidad que desarrolla esta chica con el paso de la trama. Murano en cambio es un personaje meramente desechable y que podría ser considerado de fondo por su personalidad, pero que lamentablemente se le da más importancia de la que merece. Si bien la función de Murano es el presentar la parte ignorante y débil del ser humano ante la guerra secreta de parásitos y humanos, pero llega a tener momentos de debilidad tan grandes que nos dejan una imagen imborrable de ella, la cual es un personaje llorón y que solo aparece para dar una frase recurrente ante el protagonista, el cual solo busca protegerle de todo aquello que ignora. Esto siento que se siente demasiado forzado y acartonado. Otro detalle que duele mucho después de un rato es que a pesar de que todo gira en torno a esta especie de los parásitos, nos encontramos con una información muy limitada de lo que son y de dónde vienen estos seres extraterrestres. Esto deja a uno con muchas preguntas respecto a la especie de Migi y nos hace sentir en algún momento un pequeño vacío que pareciera que si hubieran dado más tiempo se pudo cerrar por completo. Lamentablemente esto no es problema del anime, sino del material del origen, ya que como se ha mencionado la adaptación fue muy fiel al manga, tanto que se respetó incluso el final de este, cosa que no pasa muy seguido. También hay unas pequeñas curiosidades dentro del mundo de Parasite. Un ejemplo de esto es que algunas personas tras leer el manga o incluso ver el anime han logrado notar una similitud curiosa con una franquicia del mundo de los videojuegos del survival horror. El creador de Resident Evil, Shinji Mikami, se inspiró en el manga de 1988 para desarrollar el virus de Resident Evil 4 conocido como la Plaga, tanto en sus formas de actuar como en sus derivaciones de transformación física. Actualmente se lanzó una película live action en Japón de este anime, la cual constará de 2 partes para contar los acontecimientos de los 24 capítulos que constituyen el anime. Lamentablemente, esta película es completamente opuesta a todo lo que uno pensaría. Aparte de los cambios a los acontecimientos del manga o anime, nos encontramos con el problema que tuvo la adaptación anime de Shingeki no Kyojin, el cual es despojar a los personajes de sus personalidades e inventarles una completamente nueva, siendo Migi el más afectado en este film.
Prácticamente, si amas el anime, después de verlo o de leer el manga, aléjate rotundamente de esta película. Es algo que te va a sacar de tus casillas o que simplemente hará que sientas que arruinaron una muy buena historia. En conclusión, Parasite de Matseen es un anime ampliamente recomendable a todos aquellos que busquen algo nuevo dentro del mundo de las animaciones niponas, que no recurra al clásico ecchi o al gore sin sentido. Los personajes bien elaborados y que se complementan en su mayoría de buena forma, los hacen posibles al encariñamiento con ellos. Lo cambiante del anime en su historia lo vuelve muy atractivo debido a que si no conocemos el manga, nos mantiene con la incógnita de a dónde nos llevará el siguiente episodio, al igual que no pierde su forma conforme da giros inesperados. La música convirtiéndose en una entidad necesaria para el éxito del anime, y los escenarios tan bien creados por la animación que presenta Madhouse nos hace sentir en todo momento ante algo bien planeado y con un nivel de calidad bastante alto. Puede que tenga pequeños tropiezos como el mencionado romance acortonado, que tratan de desarrollarnos a lo largo de la trama o la poca información sobre la especie de Migi, pero ninguna de estas arruina la experiencia que se nos presenta dentro del anime. Si buscas una historia que te incite a ver un capítulo tras otro por la ansiedad que te deja al terminar cada uno, este anime es el indicado. Si eres alguien que te gustan más las historias ligeras y te cuesta un poco tomar temas un poco complicados como las ideologías de la humanidad ante una amenaza de depredación, debo decir que busques en otra serie, ya que se necesita que le des un poco de interés de tu parte para que puedas entender todo el contexto. Parasite es un anime completo que vale cada segundo que se invierte en él. Y también se les recomienda mucho la versión en manga. Yo soy Shady Knight y los veo en el próximo review.